Doctor, Reciba un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales y público en general. Bienvenidos a la conferencia de El conocimiento no se detiene, organizada por el grupo de investigación de Science Lab. Para nosotros es un gran honor tener el día de hoy a un ponente de alto nivel, que es el doctor Eduardo Ismael Hernández. Él es, ya vamos a ver un breve resumen de su hoja de vida. Es un colega de México y nos va a hablar de un tema muy importante y muy necesario actualmente en la ingeniería sísmica y estructural. Eh, Voy a leer un breve resumen de la hoja de vida de nuestro ponente del día de hoy. Quiero agradecerles por la espera, por la paciencia. Ya tuvimos un problema técnico después de 255 conferencias. Un día hemos llegado 10 minutos tarde, pero estamos acá. Nuestro ponente el día de hoy es graduado de ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Apizaco en el año 2003. También tiene un título de grado de maestro en ingeniería civil con especialidad en estructuras de la UNAM en el año 2010 y el título de doctor en ingeniería con especialidad en ingeniería sísmica de la UNAM. Cuenta con un postdoctorado en ingeniería sismológica desarrollado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados en el área de ingenierías. Actualmente es profesor investigador a tiempo completo en la Escuela de Ingeniería Civil de la UPAET, donde tiene su cargo de la red de registro sísmico y varios proyectos de investigación relacionados con la determinación de la vulnerabilidad sísmica, construcciones existentes. También imparte la cátedra del programa de maestría en Ingeniería de Riesgos de la Construcción en la misma universidad y ha sido profesor de diferentes universidades, entre las cuales está la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad del Valle de México, Universidad Tecnológica de México. Ha impartido cursos de actualización, educación continua, DRO, en la UPAED, el Palacio de Minería de la UNAM, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, tanto en Puebla como en Tlaxcala, y ha impartido numerosas conferencias de diferentes universidades nacionales e internacionales relacionados con el tema de ingeniería sísmica, peligro y riesgo sísmico, entre otros. En el Instituto de Ingeniería de la UNAM participó en varios proyectos de investigación relacionados con el tema de microzonificación sísmica en áreas urbanas, evaluación de la vulnerabilidad estructural en construcciones, peligro y los riesgos sísmicos, establecidos criterios para el diseño sísmico, entre otros. Es autor de 40 publicaciones, tanto en revistas de prestigio internacional como en congresos internacionales y nacionales, y ha sido miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica desde el 2005 y vocal de la mesa directiva desde 2009-2010, secretario del SMIS 2018-2019, coordinador de la delegación regional y capítulos estudiantiles, mesa directiva 2016-2019, y miembro fundador de la delegación del SMIT en estado de Tlaxcala. Su experiencia profesional se ha centrado en la consultoría, desarrollo e implementación de criterios estableciendo salud de estructuras de construcciones existentes. Bueno, ustedes han visto el amplio hoja de vida y currículum de nuestro ponente. Estamos agradecidos, doctor Eduardo, por su tiempo, por venir acá a darnos una conferencia. Antes de dar paso a la misma, quisiera escuchar comentarios por parte del doctor Roberto Aguilar. eh, muy buenas noches. Muy sorprendido por el currículum de nuestro conferencista, el doctor Eduardo Hernández. Quiero indicar cómo le conocí al doctor Hernández, porque yo le conocí al doctor Hernández en Facebook. Veía él algunas publicaciones que sacaba, algunas fotografías con un gran maestro, el doctor Luis Esteva. Entre mí era, eso no hace cualquier persona, eso hace un caballero que reconoce a un gran hombre, un hombre de prestigio que dio mucho que ha dado mucho y sigue dando, porque sigue todavía con mucha energía, lo he visto al doctor Luis Esteva. Eso me me impactó mucho y dije, este señor tiene que ser un gran hombre. Quien hace esto es realmente un hombre que merece mucho respeto. Y ahora que le leo, le escucho su área de trabajo, donde ha trabajado, tanta cosa, pienso que también trabajó con una gran amiga, la doctora Sonia Ruiz. Ella también trabaja bastante en la parte de peligrosidad y me imagino que le habrán dado un despacho
en el Instituto de Ingeniería, en el piso de que están los dos profesores. Realmente muy honrado, muy contento de tenerle como conferencista al doctor Eduardo Hernández. Es verdad. Esto que dice el doctor Aguiar, en realidad nosotros estamos contentos del día de hoy. También bienvenido a la gente que nos acompaña desde diferentes latitudes. Este es un espacio que coordinamos todos los lunes para esto, hacer amigos, encontrarnos y aprender un poco más. Así que, profesor Eduardo, esta ponencia, adelante. Estamos gustosos de escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes. Los saludo acá desde la UPAEP, acá en Puebla, México. Y pues, ¿qué decir? En efecto, así fue con el doctor Roberto Bagia. Nos conocimos así. De hecho, es un gusto poder estar aquí en este foro gracias a esta invitación. Y lo que les voy a presentar hoy precisamente tiene que ver con la escuela que ha forjado y ha formado muchas generaciones de ingenieros allá en México, el profesor Luis Esteva, al cual le mandamos un saludo por si llega a escuchar esta charla en algún futuro cercano. Y precisamente lo que aprendí bajo pues la tutela, bajo la tutoría de mi maestro, el doctor Esteva, fue esto de cómo optimizar en ingeniería para reducir el riesgo por sismo. De hecho, ese es el título de esta breve charla en el contexto de esta pues, este gran ciclo de conferencias que tienen aquí en el Ecuador, ¿no? Sobre el conocimiento no se detiene. Yo le agregaría en esta parte particular, en esta sesión, que por cierto empezamos por primera vez, esto se va a recordar, ¿no? Porque en esta charla empezamos, digamos, para esperar a todos y escucharan precisamente esto. Para mí el conocimiento, además de que no se debe detener, en efecto, también se debe compartir. Y en este tenor, bueno, pues yo agradezco a la invitación que nos hace aquí de la parte del doctor Roberto Agiar, a la UPAE, porque estoy transmitiendo desde las instalaciones de la universidad. Digamos, este tiempo disponible para compartir con ustedes es parte de mi labor también como profesor e investigador, a una asociación civil sin fines de lucro en México que tengo el honor de ser fundador. Educa TQX es una asociación civil que, pues el objetivo es transformar y trascender eh, por el bien común, pero desde muchos aristas hablamos de, digamos, promover entre los jóvenes y los futuros ingenieros esencialmente, pues esta parte de la educación, de la ciencia, incluso de las artes, ¿no? Del deporte, o sea, actividades que de alguna forma fortalecen el espíritu humano de las personas. Y no hay que olvidar que antes de ser ingenieros o ingenieras o arquitectos o arquitectas o urbanistas, somos seres humanos, y en ese tenor es que nos vamos a desenvolver en esta charla. Eh, Les propongo hacer esta charla, no sé cuánto tiempo disponga yo, pero me imagino que no debo de pasarme de los 60 minutos, si me pueden aclarar. No se preocupe, profesor. Realmente tenemos todo el tiempo a disposición, así que le escuchamos nomás. Perfecto, y me imagino que las preguntas las pueden ir haciendo los asistentes en el chat o en la sección especial y al final podríamos dar respuesta, ¿cierto? Efectivamente, yo preferiría que usted dé la conferencia y al final hacemos preguntas en función de lo que esté escrito en el chat. Perfecto. Bueno, les propongo entonces hacer esta agenda de 7 puntos. Ya lo platicaba yo hace algunas semanas atrás con los estudiantes de la Universidad Intercultural aquí del estado de Puebla. Eh, pues es grato comentarles de que este número 7 es algo muy, digamos, significativo para su servidor, por muchas razones, pero bueno, estos son los puntos que yo quiero tratar con ustedes, los objetivos propios de esta charla, algunas preguntas, porque muchas de las reflexiones que voy a hacer en el punto 3 tienen que ver con preguntas del orden tanto filosófico, porque pues la escuela del doctor Esteva viene desde la escuela del doctor Emilio Rosenbluth, eso hay que comentarlo, y el doctor Emilio Rosenbluth pues, trabajó este tema de manera importante. De hecho, varias de las contribuciones de la ingeniería sísmica como tal, pues las han sentado estos dos grandes ingenieros mexicanos, de hecho, y que bueno, pues parte de la escuela que hoy queremos compartir es esta, ¿no?
El punto 4, yo me voy a centrar en una parte importante porque yo considero que en efecto el riesgo sísmico puede de alguna forma reducirse en los países como en el Ecuador o como en México, en donde sufrimos con esta amenaza natural, pues a través de las estrategias y de la mejora en las condiciones de la calidad en las construcciones, en nuestra edificación. Evidentemente, pues si una construcción cumple con ciertos criterios de calidad, eh, teóricamente le iría no muy mal ante una intensidad sísmica importante. Entonces, quiero centrarme en el punto 4 para compartirles esta idea. Y bueno, en el punto 5, propiamente ahí está la ingeniería dura, ¿no? Cuando lleguemos en el punto 5, créanmelo, ya casi estaremos por terminar la charla. Y finalmente les compartiré algunas estrategias que emanan pues propio de esta disciplina de la ingeniería de riesgos de las construcciones como una alternativa de solución para reducir el riesgo de desastres que está asociado con este fenómeno aleatorio. Bueno, 4 puntos esenciales. Yo quisiera que ustedes al finalizar pues tengan o conozcan la importancia de si implementamos de manera correcta nuestro quehacer como ingenieros, como diseñadores, si buscamos este diseño sísmico óptimo de las edificaciones o la infraestructura, pues podamos nosotros aumentar lo que muy deseadamente actualmente se escucha, ¿no? Que es la resiliencia social. Evidentemente no hay resiliencia si no disminuimos el nivel de riesgo ante las amenazas naturales. Entonces, realizar el papel o hacer la reflexión de qué papel juegan todos los constructores, háblese de ingenieros civiles, pero también de los arquitectos, urbanistas, todos los que de alguna forma contribuimos a diseñar y construir las ciudades, ¿no? O las comunidades. No necesariamente debemos tener una gran ciudad, tal vez sí en el sentido de que ahí viven muchas más personas, pero pues hay que tener presente que nuestra responsabilidad social en la construcción pues es bastante amplia. Y bueno, identificar estos criterios ingenieriles que ya se disponen para la optimización y esto nos permita de alguna forma sentar una base sólida y racional para tomar las mejores decisiones en cuanto a todo el proceso que llevaría la planeación, el diseño, construcción, inclusive la supervisión de obras en zonas donde haya alta sismicidad. Y bueno, finalmente mostrarles el potencial de la ingeniería de riesgos de las construcciones precisamente para abordar el problema desde este enfoque de la ingeniería civil, arquitectura, inclusive de otras disciplinas, ¿no? Como las sociales. La primera pregunta detonante, que no quiero que me la respondan ahorita, en este instante, pero sí que lo tengan en mente, para ustedes ser ingenieros o ingenieras o arquitectos o arquitectas, ¿realmente los hace felices? Esa es una pregunta que se las dejo ahí para que reflexionen. Yo podría responder en este instante la pregunta y para mí ser ingeniero civil sí realmente me satisface desde las dos perspectivas. Una, porque me permite contribuir socialmente con los conocimientos para mejorar las condiciones de vida de las personas y de hecho esto, lo que estoy diciendo, no es un invento propio, lo dijo el mismo doctor Rosenbluth hace bastantes años cuando todos los profesionistas tenemos esa responsabilidad de todo el conocimiento que adquirimos en las universidades, de alguna manera, podamos compartir mediante nuestras actividades profesionales para el bien pues de la sociedad. Y bueno, viene ahora la otra pregunta ya un tanto más técnica, en el enfoque que queremos mostrar en esta charla, de qué es el diseño sísmico óptimo pues de las edificaciones, porque pues hablamos de diseño sísmico, hablamos de optimizar, hablamos de resiliencia, pero en sí que debemos entender con estos conceptos del diseño sísmico óptimo. Y para ello, pues les presento justo lo que comentaba al inicio el doctor Roberto Agier, ¿no? El doctor Emilio Rosenbluth, bajo su escuela, pues también formó a bastantes ingenieros. De hecho, el doctor Luis Esteva, hace unos meses apenas, me comentó esto precisamente, que él tuvo dos grandes profesores durante su carrera. Uno de ellos fue precisamente el ingeniero Oscar de Buen, un gran ingeniero también mexicano,
y que el otro gran profesor que tuvo el doctor Esteva fue precisamente el doctor Emilio Rosenbluth, ¿no? Entonces, les comparto lo que el doctor Esteva pensó, vean ustedes el contexto, en el 86, después del gran temblor que afectó nuestro país, allá en México, en las costas de Michoacán, el temblor se generó allí, magnitud 8.1, pero que pues se dañaron muchas zonas epicentrales y también incluida la Ciudad de México. Bueno, en resumen, esta idea que nos propone el doctor Esteva sobre que el diseño sísmico es un arte, yo estoy de acuerdo completamente, porque pues necesitamos no solo aplicar los conocimientos que adquirimos en las aulas, no solo basta investigar, sino que estos enfoques de qué estudiamos y qué investigamos deben ir dirigidos precisamente en entender de la mejor forma posible el comportamiento sísmico que deban tener las edificaciones. Y entonces el doctor Esteva pues comenta, en efecto, no solo es producir estructuras capaces de resistir las fuerzas sísmicas, más bien debemos de buscar una óptima combinación de las mismas. Y ya sabemos, pues tenemos que entender cómo es el comportamiento dinámico, comportamiento mecánico de las estructuras cuando el sismo está ahí. Verificar cómo se puedan combinar óptimamente la resistencia, la rigidez y la ductilidad pareciera ser que es algo trivial, pero en efecto no. Por eso es que estoy de acuerdo que el arte del diseño contra sismos es eso, ¿no? Debemos aplicar algo más que la técnica, ¿no? Y bueno, estas propiedades de alguna manera le van a permitir a las edificaciones, pues que ante los sismos frecuentes y moderados, pues las edificaciones en teoría no deberían sufrir daños significativos. Y que se ocurriese un sismo excepcional, como lo ha hecho en la historia en muchos países, incluyendo Ecuador y México, pues estos sismos muy grandes, de intensidades muy grandes, no pongan en peligro, no pongan en riesgo la estabilidad de la estructura y con ello, pues todo lo que hay adentro, incluyendo a las personas, pues salgan dañadas, ¿no? Entonces, este segundo párrafo de lo que propone el doctor Esteva, pues sin duda sienta las bases para lo que hace prácticamente 25 años se hablaba mucho a nivel mundial sobre el famoso diseño sísmico basado en desempeño. Los que están aquí, muchos de ustedes no dejarán mentirme, pero por ahí de los años 2000 se hablaba mucho de este famoso diseño sísmico basado en desempeño, ¿no? Actualmente se está usando ya mucho la palabra diseño sísmico basado en resiliencia, pero vamos a ver más adelante cómo está esta situación, ¿no? Y bueno, la última parte que quisiera centrarme aquí en lo que comenta el doctor Luis Esteva es que precisamente lograr lo anterior pues exige más, mucho más de que solo apliquemos las normas o reglamentos de diseño sismo resistente. De hecho, realmente exige esta parte, comprender todos los factores que influyen, los factores básicos, de hecho, eh, que determinan esta respuesta sísmica y así entonces, pues obviamente aplicar el ingenio, ¿no? Para producir sistemas óptimos, ¿no? Entonces, ahora les comparto lo que el doctor Rosenbluth y el doctor Esteva plantearon en el 72. De hecho, las normas de Ciudad de México, que son como una norma modelo que se usa en todo el país, digámoslo así, esos criterios, pues tienen estos objetivos que plantearon desde el 72 el profesor Rosenbluth y el profesor Esteva. Número 1, se debe buscar seguridad contra colapso para intensidades sísmicas excepcionales. Número 2, debemos generar cierta tranquilidad y confort para los ocupantes, para las personas que hacen uso de las edificaciones, si es que ocurre sismos de intensidades moderadas. Entonces, si yo me detengo en estos primeros dos objetivos, vean ustedes, es lo que actualmente dice el criterio de diseño sísmico basado en desempeño y que ya muchos países han adoptado estos criterios. Pero pues les comento que el doctor Esteva y el doctor Rosenbluth desde el 72 plantearon esta idea, ¿no? Luego entonces viene el objetivo 3, que se debe generar con las normas la protección para estructuras vecinas y personas, sin duda. El punto número 4, vean, debe haber protección con respecto al daño material de las edificaciones si es que ocurren sismos, digamos, muy recurrentes, pero con intensidades bajas.
Y luego viene el 5, que es facilidad de reparación y rehabilitación en caso de daño. Y me detengo en el punto 5 porque prácticamente este atributo de que una estructura pueda ser de fácil reparación o rehabilitación en caso de que haya experimentado daño, pues es también parte de la semilla de lo que conocemos como resiliencia sísmica, ¿no? Entonces, para mí, estos objetivos marcados por el doctor Rosenbluth y el doctor Esteban desde el 72, pues han sido la semilla de varios de los criterios de diseño que se emplean actualmente. Y entonces la resiliencia sísmica de la sociedad, en mi opinión, pues es de alguna forma lograda si aplicamos adecuadamente las técnicas y aplicamos la ingeniería sísmica o la ingeniería de riesgo de las construcciones de manera correcta. Y con el objetivo de que, pues de evitar la pérdida de vidas humanas, sin duda, reducir los daños y reducir las pérdidas económicas. Realmente el riesgo sísmico está en estos 3 puntos, ¿no? Yo puedo medir el riesgo en función de cuantificar las pérdidas económicas. Actualmente existen muchas técnicas, de hecho en Estados Unidos tienen una norma ASTM para poder evaluar el nivel de riesgo sísmico de edificaciones. El otro objetivo es reducir los daños. Evidentemente, si reduzco los daños en las edificaciones, pues estoy promoviendo una condición más de resiliencia, pero pues no se ha hablado mucho sobre esta parte de evitar la pérdida de las vidas humanas, ¿no? Tal vez en el contexto de que cómo le hacemos, ¿no? Porque cómo cuantificamos, entre otras cosas, el costo de la vida de una persona. Y en este punto, el doctor Rosenbluth trabajó bastantes esfuerzos o dedicó bastantes esfuerzos en tratar de generar una condición de diseño óptimo. En términos, digámoslo así, conceptuales, estas ideas actualmente, pues de alguna forma se manifiestan desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, pues el diseño óptimo en edificaciones es, con un enfoque basado en resiliencia, no solo busca que un edificio cumpla con las normas. De hecho, ese es un atributo que necesariamente tenemos que generar, pero también las edificaciones deben de funcionar adecuadamente antes, durante y después de algún evento sísmico importante y con el mínimo impacto posible. Entonces, esto pues nos permite asegurar cierto nivel de funcionalidad y sostenibilidad a la vez a largo plazo. Un ejemplo práctico de una estructura resiliente y óptima, sísmicamente hablando, sería, por ejemplo, un hospital. Imaginémonos que hay un hospital que se diseña de manera resiliente en una zona sísmica como en el Ecuador, ¿no? Y entonces, un hospital resiliente y óptimo sería que tenga un sistema estructural el cual, además de que cumple con los códigos y normas de diseño sismo resistente, y hay que recordar, las normas son valores mínimos, ¿verdad? De ahí para arriba. Entonces, también debería ser un sistema estructural que limite la deformación y el daño, ¿no? Y aquí hay todo un tema de controversia, porque entonces le dejamos que tenga ductilidad o limitamos a la ductilidad, ¿no? En este concepto del diseño sismo resistente. Además, un hospital resiliente, pues debería tener sistemas de, digámoslo así, instalaciones que tengan fuentes redundantes. Hablemos del sistema eléctrico, ¿no? Porque qué tal si se va la luz cuando está la emergencia sísmica, cuando ocurre el evento importante, y un hospital no se puede quedar sin energía, no se puede quedar sin instalaciones, porque pues aunque la estructura pueda estar operable, pues en sí el sistema, que es toda la edificación del hospital, pues ya no tendría cómo funcionar, ¿no? Debería también tener espacios flexibles para reconversión de usos, ¿no? Ya casi nadie habla de la pandemia, pero ¿qué pasó durante la pandemia, no? En donde hubo incluso varios planteamientos de muchos arquitectos diciendo que habría que reconvertir los espacios para que tengamos espacios más saludables desde este enfoque sanitario, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo así en esta parte. Y bueno, también un hospital resiliente y óptimo desde el punto de vista sísmico debería tener un plan de mantenimiento y evaluación por sismo integrado desde el diseño, ¿no? Ahora bien,
¿qué objetivos busca el diseño sísmico óptimo? En rojo están palabras claves: minimizar daños, sin duda, tanto en elementos estructurales como no estructurales; reducir tiempos de inactividad y costos de recuperación, también es parte esencial; maximizar, chequen ustedes, maximizar la seguridad y el confort de los ocupantes durante y después del evento. Y entonces, si se dan cuenta, estos objetivos del diseño sísmico óptimo y resiliente actualmente, pues están muy bien en comunión con los objetivos que yo mencioné, que plantearon el doctor Rosenbluth y el doctor Esteban en el 72, ¿no? Y bueno, evidentemente, si hablamos de un concepto resiliente, debemos garantizar continuidad operativa, ¿no? Debemos incorporar estrategias adaptativas y sostenibles en nuestras edificaciones, como por ejemplo el uso de nuevos materiales de alto desempeño, sistemas inteligentes o diseños modulares. Y entonces, así podríamos tener resiliencia efectiva en las edificaciones. Y entender que una estructura tenga resiliencia, pues es algo así como proveerle de varios atributos. Número uno, una estructura, una construcción resiliente debería tener resistencia inicial para mitigar los daños, debería tener redundancia o rutas o sistemas alternativos, ¿no? Estructurales o de instalaciones también. Y la capacidad de recuperarse en caso de que haya alguna eventualidad de daños, ¿no? Para que esta operación pues, pueda ser una condición pronta, ¿no? Y bueno, la adaptabilidad, posibilidad de cambiar o mejorar en el tiempo. Y pues cerramos esta parte de los conceptos de cuáles son los alcances del diseño sísmico óptimo, diciendo que, en efecto, un diseño sísmico óptimo será aquel que mejore el desempeño sísmico, o sea, de elegir la solución más idónea para aumentar la seguridad estructural, para balancear el costo con este nivel de seguridad estructural, que eso es algo importante, para verificar que la durabilidad de mi edificación va a ser de acuerdo con lo planeado, ¿no? Pues obviamente la durabilidad va muy de la mano con el mantenimiento que tendríamos que hacer a las construcciones existentes, principalmente. Pues el verificar que el uso del espacio efectivamente sea para lo cual se planeó, y bueno, pues el mantenimiento a largo plazo también por las cuestiones innatas de deterioro que puedan tener las estructuras con el tiempo. Yo espero que hasta este punto todo lo que hemos comentado pues esté quedando claro. Si no, pueden ir haciendo sus anotaciones. Y bueno, la importancia de contar con infraestructura en todos los países pues se requiere, ¿no? Ahí está la mano del constructor, del ingeniero, del arquitecto, etcétera. Porque prácticamente para todas las actividades necesarias pues necesitamos infraestructura física. El problema es este. Les presento aquí una sismicidad para México, solo del año 2021, más de 28,000 temblores. No tengo la estadística del Ecuador, pero me imagino que en proporción, en función del tamaño, pues estamos más o menos igual, ¿no? También, ¿no? O sea, estamos en una zona sísmica, salvo que el Ecuador, pues ya están interactuando tal vez 3 placas, ¿no? Bueno, 2 esencialmente, ¿no? Pero de que hay sismos, hay sismos. Y entonces, un concepto muy general de lo que tiene nuestra ley de protección civil en México, que me imagino no hace muy diferente en el Ecuador, es esta, ¿no? El riesgo se mide o se calcula a través de los daños o pérdidas probables. Y aquí la palabra clave es esta: daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, en este caso, pues la infraestructura, las edificaciones, las construcciones. Y esto es el resultado de la interacción entre su nivel de vulnerabilidad, estamos hablando de las edificaciones, y la presencia de un agente perturbador, en este caso, pues el sismo, ¿no? Y en mi opinión muy particular, yo estoy convencido de que el riesgo sísmico tiene un aporte, digámoslo así, se construye socialmente hablando. ¿Por qué? Porque si nosotros damos respuesta a estas 4 preguntas de qué se construye, ¿no? En los países, dónde se construye, quién construye y cómo se construye, o sea, las obras, los proyectos de ingeniería, ¿no? Daremos entonces, si somos sinceros de verificar las respuestas a estas preguntas, pues entonces tendríamos un estimado de cuál es el nivel de riesgo.
que podemos experimentar, ¿no? Y entonces, en todas estas existe pues la participación de ingenieros, de ingenieras, de arquitectos, de constructores, de proveedores de materiales, etcétera, ¿no? Y para hablar poco, pero decir mucho, pues les presento las imágenes de riesgos de desastres por sismo a lo largo y ancho del mundo. Tal vez me faltó incluir algunas fotos del Ecuador, pero me imagino que ustedes tienen muchas más. Esto ocurrió en el 85, ya 40 años, eh, ante un temblor muy, muy grande. Eh, Esto ocurrió en Estados Unidos en el 94, en Northridge. Esto ocurrió en Japón en el 95. Esto ocurrió en Haití. Me detengo aquí un poco porque un temblor de magnitud 7, que tal vez en el Ecuador se considere, ¿no?, para el diseño sísmico de sus edificaciones, pues esto generó en Haití, y bueno, las cifras reales del número de pérdida de vidas realmente en un desastre como estos nunca va a ser una variable hasta cierto punto con cierto nivel de exactitud. Siempre va a haber una incertidumbre. Eh, si ustedes revisan la historia de este temblor, pues hay cifras que van desde los 300,000 personas que perdieron la vida hasta más de 500,000 de personas que perdieron la vida, ¿no? Eh, Esto ocurrió en Chile en el 2010 también, de hecho, a un, a un mes, ¿no? Pero obviamente el temblor de Chile, magnitud 8.8, no es nada comparable con el de 7 de Haití. Evidentemente en Chile hubo mucho menos pérdida de vidas, sí hubo daños, hubo tsunami, etcétera, pero hubo un mejor control del riesgo. ¿Por qué? Pues porque en Chile tienen normas de diseño sismoresistente más rigurosas y en Haití seguramente debido a varias condiciones sociales, económicas y políticas, pues tal vez aunque quisieran, pero no, ¿verdad? Entonces, aquí les doy y les muestro dos fuentes importantes del riesgo que tienen que ver con la alimentación de la vulnerabilidad de la sociedad. Una de ellas es la pobreza o la falta de recursos, sin duda, y la otra variable que detona niveles de vulnerabilidades altos es precisamente la ignorancia o falta de conocimiento. Entonces, se los dejo ahí. Eh, Esto ocurrió en el sismo del 11 de marzo de Japón, magnitud 9. Ya sabemos, aquí hubo 3 amenazas concatenadas o que fueron como en cascada, ¿no? Primero el gran temblor, magnitud 9, luego el gran tsunami, todas las imágenes que vemos ahí son del tsunami, y luego el daño que generó el tsunami a la planta nuclear de Fukushima, ¿no? Esto ocurrió en Italia para un temblor de magnitud 6.2. Hay vastas ciudades coloniales desde México hasta Chile, ¿no?, en donde tenemos construcciones muy vulnerables, eso hay que decirlo, construcciones de mampostería, que si bien muchas de ellas han soportado los sismos hasta ahora, pues es porque no les ha llegado el sismo, digamos, el sismo de riesgo, ¿no? Y bueno, en México la historia reciente es que hace ya casi 8 años y un poco más, en 2017, pues tuvimos 2 temblores, el de 8.2 y el de 7.1, en un mismo mes, en el mes de septiembre del 2017. Estas imágenes son de construcciones cercanas a los epicentros. Luego, en una historia más reciente, en el 2023, esto ocurrió en Turquía y Siria para estos temblores que, pues a decir verdad, yo creo que sorprendieron a muchos de los sismólogos de la zona, porque fueron varios temblores grandes y no eran réplicas uno del otro. Entonces, así quedaron muchas ciudades, las zonas epicentrales de Turquía y Siria. La pregunta entonces, ¿dónde está el aporte de la ingeniería civil? Les comparto entonces que nosotros tenemos mucho que aportar socialmente y esto pues ya lo hemos demostrado con imágenes. Los grandes temblores ocurridos alrededor del mundo han dejado pérdida de vidas, dolor, sufrimiento, además de los edificios colapsados, ¿no?
Y a veces se nos olvida la primera parte que comenté, a veces solo nos centramos en la parte de que no se dañe, de que no colapse, pero las consecuencias pueden ser más indeseables, como el perder eh, a, a un ser querido, ¿no? Y eso, entonces, ¿cómo lo abordamos, no? Y bueno, también los países afectados han sufrido y sufrirán una crisis humanitaria independientemente de esta parte, y sin duda es un retroceso en su desarrollo, ¿no? Porque va a costar cuantiosos recursos económicos para recuperarse. Y entonces, lo que el doctor Rosenbluth comentaba hace tiempo era que como ingenieros debemos de dar respuesta a estas exigencias sociales y pues buscar el beneficio, el bienestar presente y futuro, ¿no? Eso es el desarrollo sostenible según el doctor Rosenbluth. Y además, en el segundo párrafo les comparto lo que decía el doctor José Luis Sánchez Vibriesca, también investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Él decía que se sabe que la ingeniería civil, además de ayudar a transformar la naturaleza en beneficio de la humanidad, si bien se realiza de manera correcta, en condiciones adecuadas, esto va a permitir también crear condiciones para toda la gente, ¿no? Pues para que sea una vida digna de ser vivida, ¿no? O sea, generar condiciones de bienestar. Y luego entonces, ¿qué hay con este atributo que deban tener las construcciones para pues reducir el riesgo de desastres por los sismos? Les presento ejemplos de construcciones de calidad. Si no me lo creen, podríamos ir a Tlaxcala, que yo soy de allá, de Tlaxcala. De hecho, así se pronuncia el ingeniero Brian. Tlaxcala, cuna de la nación en México. Una construcción de mampostería, la zona arqueológica de Xochitecatl y Cacastla, estructuras de mampostería, y el complejo franciscano allá en la ciudad capital de nuestro estado, de mi estado de Tlaxcala. ¿Qué dirían sus constructores si vivieran? Pues dirían que se hizo bien el trabajo, porque pese a los siglos, ahí están las obras, ¿no? Ahí están las construcciones. Los constructores de estas otras también tal vez se sentirían orgullosos. Estos son casos de México, la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más altos de México, zona altamente sísmica. Cuando todavía no había computadoras, se diseñó y se construyó en un suelo muy adverso, ¿no? Pero ahí está, y ha soportado todos los grandes temblores que han ocurrido en México, por lo menos desde los 50, que fue su construcción, hasta la fecha. Y bueno, estadios y otras construcciones. Y esto pasó en Ciudad de México, en una escuela que se hizo muy famosa porque colapsó en el temblor del 2017. Y pues la pregunta es, ¿falló la calidad o qué falló, no? De ahí entonces esta pregunta detonadora para todos ustedes, el que si la ética y la calidad de los constructores, ya no de las construcciones, de los constructores, será algo que no debemos olvidar y debemos promover, o qué pasa, ¿no? Y otro caso sin éxito de falta de calidad de los constructores y obviamente de la construcción es ¿no? Que ocurrió en el año 2021 allá en México. Entonces, esto nos da la reflexión de tomar en cuenta estas contribuciones que hizo el doctor Rosenbluth hace mucho tiempo. ¿Cómo tomamos decisiones éticas en la industria de la construcción? Yo al inicio inicié comentando lo del diseño sísmico óptimo, pero en sí, ¿qué debemos entender como optimizar? Esa es la pregunta. ¿Qué será optimizar en nuestro quehacer como constructores? Pues les comparto. El doctor Rosenbluth dice que maximizar la felicidad de la sociedad, eso es optimizar. Así en pocas palabras, porque lo moral es aquello que maximiza la felicidad. También palabras del doctor Rosenbluth. De hecho, aquí atrásito, tal vez se ve el libro en honor al doctor Rosenbluth que editó el Instituto de Ingeniería de la UNAM en el 2004. Escritos selectos, Emilio Rosenbluth se llama. Esa es la fuente en donde tenemos esta propuesta del concepto de felicidad según el doctor Emilio Rosenbluth,
en el entorno de optimizar, ¿sale? Y haciéndole un tanto una traducción a este planteamiento en donde U es la utilidad o beneficio de la sociedad, ¿no? En este caso yo le puse felicidad de la sociedad. Pues el doctor Emilio Rosenbluth, en aras de tratar de dar una respuesta al diseño sísmico óptimo, ¿no? En donde se encontró con el dilema ético de cuánto cuesta una vida humana. Si yo quiero hacer un diseño de una edificación donde quiero reducir las pérdidas, pero no solo las pérdidas económicas, ¿no? Entonces, pues esa propuesta de optimizar, sin duda no quiero que ustedes la pierdan de vista. Y ya vendrán otras definiciones de optimizar, como aquello que es planificar una actividad para obtener los mejores resultados. O el de utilidad, ¿no? Como una medida lógica de nuestra intensidad de preferencia a priori. Entonces, también a razón de lo que comentó el doctor Rosenbluth, después del sismo del 85, pues él decía muchas cosas, entre ellas que la función del ingeniero es la toma de decisiones, y entonces estas decisiones deben tender a optimizar los sistemas que diseña. Y optimizar, recuerde, no es minimizar los costos. Optimizar significa maximizar la utilidad o el beneficio. ¿De quién? Pues de todos, ¿no? Como sociedad. Y ya la escala de valores que se basa, pues como tal, en la práctica establecida, de alguna forma refleja un consenso del medio profesional, pero no por ello es racional. En resumen, la función del ingeniero, del arquitecto, del constructor es tomar decisiones. Y entonces las decisiones óptimas de alguna forma se eligen, número uno, de entre varias alternativas de solución o de acción para un problema, pues hay que elegir, o más bien, asignarle una utilidad, es decir, cuánto es el costo, por ejemplo, cuánto es el costo asociado a la decisión de diseñar con un coeficiente sísmico o con otro, ¿no? Y pues elegir la que maximice la utilidad o el beneficio, o la que minimice el costo esperado por daños, o la que minimice la probabilidad de falla de la edificación. Y entonces, haciendo este ejercicio, pues ahora me paso al campo de la ética en la planeación, porque el hacer planeación o el diseñar son sinónimos y consisten en hacer hoy o proponer hoy un conjunto de acciones que se van a realizar mañana. Las decisiones éticas en la construcción, pues hay que tomar en cuenta el trabajo multidisciplinario, porque el problema no es sencillo, y el trabajar en equipo sin duda va a promover mejores resultados, pero yo creo que es más la ética en la construcción, pues es la que nos puede llevar a mejores resultados, uniendo la capacidad técnica, capacitándonos cada día. De ahí, pues, qué bueno que allá en el Ecuador tengan este esfuerzo de capacitarse cada lunes, ¿no? Con temas diversos. Y bueno, cuando se encuentren con la problemática de qué decidir o cómo decidir, siempre hay que decidir, ¿no? Pues nada más, si se habla en la industria de la construcción es que apliquen la ética en la planeación y en la práctica de la construcción. ¿Por qué es importante todo esto? Recordemos, en nuestras manos están vidas, ¿no? Y ahora, pues sí les presento la parte dura de los criterios óptimos para la estimación del riesgo sísmico en edificaciones. De hecho, les comparto parte del trabajo que desarrollé hace ya más de 20 años. El conocimiento no se detiene y hay cuestiones básicas que siguen siendo, que prevalecen en el tiempo, ¿no? El análisis de optimización se lleva a cabo o se puede llevar a cabo en muchos rubros. En este caso, yo les voy a proponer un análisis de optimización considerando dos de las variables que ya sabemos influyen mucho en el desempeño sísmico de las estructuras. Uno es la rigidez, que tiene que ver con el periodo de la estructura, y el otro es la resistencia, que tiene que ver con el coeficiente sísmico, el muy famoso coeficiente sísmico de diseño, ¿no? Nosotros tenemos que plantear una función objetivo, en este caso la función U, que pareciera ser una función de utilidad, que pudiese ser esa, ¿no?
la cual depende de pues, estos dos parámetros. Además de pues, la capacidad que tiene de formarse la estructura, ¿no? Pero por el momento pensemos en estos dos parámetros. Y bueno, ¿cómo elegir la combinación óptima de la resistencia sísmica y el periodo estructural? ¿Cuál será esa combinación óptima que minimicen esta función objetivo? Y esta función se va a minimizar si considero que las consecuencias de mis decisiones son indeseables. Es decir, si voy a diseñar y mi estructura se va a dañar, pues una consecuencia indeseable es el daño, ¿no? O la otra, y peor, la falla. Entonces, si yo quiero minimizar daños o probabilidades de falla, entonces lo que tengo que minimizar es esta función que dependen del periodo de la resistencia sísmica. Y vean ustedes, la ecuación número 1 es esa función en donde interviene ya una variable que tiene que ver con el costo inicial. A veces el pecado del diseñador de estructuras sísmicamente resistentes es pensar solo en el costo inicial y dejar de lado el segundo término, la variable D mayúscula, que tiene que ver con el costo esperado por daños en el futuro, ¿no? Entonces, esta ecuación objetivo obviamente tiene una derivación en donde por un lado están las consecuencias de los daños si es que la estructura sobrevive, y por otro están las consecuencias de la falla, ¿no?, de la estructura, y todo eso contribuye a costos. Entonces, el análisis de riesgo que se está haciendo con esta función es calcular el costo esperado por daño y por falla de la estructura. En el futuro, recordemos, cuando nosotros diseñamos, estamos planeando hoy lo que se va a hacer mañana. Y entonces estas funciones de daño, que traducido al término más sencillo son funciones de riesgo, ¿ya? ¿No? Son funciones de riesgo porque vean ustedes estas variables, la contribución que tiene el que yo tenga una estructura que sobreviva, pero que se dañe, pues tiene que ver con el peligro sísmico. Esta parte de la ecuación 3 tiene que ver con la famosa tasa de excedencia de intensidades sísmicas, ¿no? Y este delta tiene que ver con un costo esperado de mi estructura debido a que haya daños para una intensidad sísmica determinada. Obviamente le tengo que descontar la probabilidad de que mi estructura no colapse, y eso es 1 menos la probabilidad de falla. La contribución que tiene a esta ecuación de riesgo el hecho de que mi estructura tenga una probabilidad de falla, pues es esta misma. Una probabilidad de falla que no necesariamente es pequeña o es grande, debe ser cuantificable, ¿no? Hay que aceptar que las normas no son perfectas y entonces siempre hay que aceptar un nivel de riesgo. Y la probabilidad de falla es un indicador muy, muy potente para calcular esta posible ocurrencia, ¿no? Entonces, aquí están las definiciones, pero prácticamente ya se las dije. Y hacer este cálculo, pues involucra tomar en cuenta eh, todas las variables que más se puedan. En este caso, la contribución del daño esperado para que la estructura sobreviva, ¿no? O dado que la estructura sobrevive, tiene que ver con qué le pasa, qué daño puede experimentar el sistema estructural, qué daño puede experimentar el contenido de la edificación, y físicamente eso sí se puede cuantificar. Desafortunadamente, este planteamiento no toma en cuenta las pérdidas asociadas con, por ejemplo, la interrupción, ¿no? La interrupción que pueda tener la edificación en caso de que se dañe. Tampoco toma en cuenta el valor de la vida humana. Eso, pues, esa es una limitante de estos planteamientos. Y bueno, yo puedo calcular el daño físico de una estructura haciendo uso de modelos simplificados que tomen en cuenta el cálculo de las respuestas sísmicas de las estructuras a través de sistemas complejos, modelados en 3D si queremos, o a través de sistemas más simples, ¿no? Los famosos sistemas simplificados de referencia. Y entonces yo puedo, a partir de un análisis de la respuesta sísmica y un análisis de estas variables, calcular
probabilidades o funciones de densidad de probabilidades de mi estructura, si considero que no va a fallar, si considero que sí va a fallar. Y estos conceptos vienen pues en la naturaleza del concepto de confiabilidad estructural, ¿no? Como verán, los modelos pudiesen ser muy rebuscados, pero digámoslo, ahí está la probabilidad y la estadística intrínseca. Porque es la única manera, racionalmente hablando, de resolver el tema del riesgo. No hay otra forma. Tenemos que usar modelos probabilistas para caracterizar tanto el peligro como la vulnerabilidad. Y de eso se tratan estos modelos propuestos ya hace bastantes años. Para finalizar, les quisiera compartir el potencial que tiene esta disciplina en ingeniería de riesgos de las construcciones, porque esta aborda tres grandes partes. En esencia, la primera, estimar las amenazas naturales, en este caso el sismo, en donde pues tenemos la necesidad, ¿no? Sabemos, en las zonas habitadas, muchos países del mundo. Por otro lado, evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones, pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, ¿habrá forma de conocer el nivel de riesgo actual en Ecuador o en México o en algún otro país? Pues probablemente tenemos una idea, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos vida? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos desde el punto de vista ingenieril? Pues no hay de otra, hay que evaluar la vulnerabilidad de las construcciones existentes, inclusive el nivel de riesgo estimado mediante este método o algunos otros, permite calibrar lo que dicen las normas, ¿no? Permitiría verificar si lo que dicen las normas se cumple o no en el contexto de los factores de seguridad implícitos ahí. Y bueno, la tercera parte de la ingeniería de riesgos de las construcciones aborda el cálculo de las pérdidas esperadas en la infraestructura, un dato muy importante para la toma de decisiones y para establecer políticas públicas que hagan que se reduzca el nivel de riesgo, ¿no? Y entonces, a manera de ejemplo, si queremos estimar de una manera más racional la amenaza natural, ya sabemos, hay modelos probabilistas que establecen sendos criterios teóricos que nos permiten abordar la problemática, pero hasta un cierto punto, porque el otro gran punto es saber realmente cómo responden los suelos de las ciudades ante, pues, ante los sismos. Y para ello, pues se pueden hacer los estudios famosos de peligro sísmico, considerando los efectos de sitio, ¿no? Las condiciones locales de las ciudades. Este es el caso del municipio de Apizaco, ahí es donde está la escuela donde yo estudié la carrera de ingeniería civil. Hay que hacer el estudio de geología, sin duda. No podemos hacer un estudio de peligro o un estudio de efecto de sitio sin el estudio geológico, sin el estudio hidrológico para poder determinar las zonas de inundación, donde probablemente, además de que se inunde ahí esa zona, pues haya depósitos lacustres, ¿no? Geológicamente conocidos como los depósitos del Cuaternario, y entonces estos permitan amplificar las ondas sísmicas. Entonces, la zona de inundación me sirve para dos cosas: para identificar dónde se va a inundar, pero también para detectar las posibles zonas de efecto de sitio. Hay que instrumentar las ciudades, sin duda, siempre lo insistiremos. Hay que instalar estaciones de monitoreo y registro sísmico, como estas. Esta es la que está aquí en la UPAEP. Hay que hacer estudios y sendas, pues estudios de campo de la vibración ambiental. De hecho, no sé si esté por aquí la doctora Isabel, pero bueno, aquí estábamos haciendo estos estudios en la ciudad de Tlaxcala. En Apizaco, entonces, se hicieron estos estudios para poder determinar, mediante métodos geofísicos y correlacionarlos con la información que emane de los estudios geotécnicos, cómo responden los suelos. Y ello nos permitiría clasificar los suelos desde el punto de vista dinámico, hacer mapas de microzonificación, en donde podamos, entre otras cosas, establecer escenarios de diferentes sismos ya ocurridos o plantear un futuro escenario, ¿no? Y poder calcular las famosas intensidades sísmicas. Este, como tal, vendría siendo un shake map, ¿no? Un mapa de movimiento del suelo, como los que tienen en Ciudad de México, y que ellos los pueden generar inmediatamente después de un sismo intenso, o como los que tienen en otras partes del mundo, ¿no?
Estos mapas también permiten definir los valores base de los aspectos de diseño sísmico, permiten también tener base para los actas de riesgo sísmico de las zonas urbanas, para los planes de desarrollo urbano, sin duda también son útiles. Y bueno, si hablamos de la vulnerabilidad de las construcciones existentes, pues sabemos que hay varias fuentes de vulnerabilidad. Unas de ellas tienen que ver con los errores o defectos que le podemos dar a la estructura desde el diseño, desde el uso inadecuado de materiales. Los sismos propiamente representan una patología en este contexto de la evaluación de la vulnerabilidad, porque estos pueden generar daños. Y el deterioro de los materiales, ¿no? En zonas de un ambiente, digámoslo así, eh, como en las costas, ¿no? En las costas donde hay pues salinidad, hay cambios de temperatura más bruscos, etcétera, pues se puedan tener condiciones de deterioro de los materiales. Y bueno, este tema del diagnóstico de las estructuras existentes es todo otro tema que se puede abordar en alguna otra charla, pero solamente les comparto de que hay técnicas que ya se pueden emplear para evaluar la integridad estructural de las edificaciones existentes y también se pueden evaluar las vulnerabilidades de estas estructuras con unos planteamientos un tanto más racionales. Debemos de instrumentar estructuras, sin duda, ese es un tema que aborda, pero no solo quedarse con el dato instrumental, sino hacer modelos, ¿no? Modelos que representen la edificación a analizar y podamos hacer, digámoslo así, simulaciones ante diferentes condiciones sísmicas, ¿no? Calcular, entre otras cosas, factores de seguridad ya de la estructura construida, ¿no? Estos planteamientos, repito, pueden ser de fácil implementación en la práctica. El criterio que se está mostrando con este edificio, que es de la UPAEP, un edificio de acero, que tiene irregularidades en planta y en elevación, pues realmente se verifica cuál es el nivel de rigidez. En el anterior, criterio A, se verifica el nivel de resistencia. Si queremos entonces evaluar de manera más racional las condiciones de la vulnerabilidad de la edificación existente, pues podemos usar ya estas técnicas de instrumentación, modelado y un análisis un poco más riguroso. El criterio C, les comparto, es un criterio que puede tomar en cuenta la capacidad de deformación en el intervalo plástico de la edificación, es decir, la ductilidad, ¿no? Y para ello se pueden usar los sistemas simplificados de referencia, los cuales nos permiten analizar de manera más aproximada, con no un nivel de detallado, digamos, muy complejo. El análisis no lineal no es algo sencillo. De hecho, creo que en muchas de estas sesiones que han tenido en este ciclo de conferencias del conocimiento no se tienen hablado mucho de análisis no lineal, pero bueno, se pueden implementar estas técnicas para evaluar la vulnerabilidad de las construcciones existentes y que se pueden calcular las funciones de vulnerabilidad de estas edificaciones para después, tal vez en un futuro cercano, el poder sistematizar y automatizar estos criterios, estos modelos. Y esto es lo que hemos hecho en la UPAEP desde hace ya varios años. Estamos trabajando en la construcción de este sistema que tome en cuenta datos instrumentales de edificaciones existentes, que haya un proceso automatizado de análisis de la información y de que este proceso automatizado, ahora usando las IAs famosas, nos puedan dar como resultado un semáforo en donde podamos tener con un criterio un tanto, digámoslo, holístico o integral, un semáforo en donde para una edificación determinada, pues poder verificar en qué condición de riesgo está, ¿no? Verde, amarillo, naranja, rojo. Evidentemente el verde, pues, digamos, una condición de riesgo bajo que puede operar la edificación de manera inmediata, o de nivel amarillo o naranja, que ya tenga un indicio de que algo está pasando y que se tenga que verificar con todo rigor. Y bueno, como comentarios finales, esto aplica no solo para México, también para cualquier país, ¿no? Creo yo que reducir el riesgo sísmico, pues no se puede reducir algo que no se conoce, entonces primero debe estimarse y evaluarse con, como ya comenté, alguna estrategia que emana de la ingeniería de riesgo de las construcciones.
y que, bueno, la vulnerabilidad es el atributo de la edificación donde el ingeniero o el arquitecto tiene a bien aportar. No podemos controlar el peligro, la amenaza sísmica, sin duda, y hay que trabajar con lo que sí podemos controlar, que es la vulnerabilidad. Si nosotros hacemos estructuras menos vulnerables, sin duda haremos estructuras más resilientes. Y bueno, es importante que ustedes se sigan capacitando y actualizando constantemente. Ya lo dijimos, el conocimiento no se detiene, además también debe compartirse. Gracias por la invitación y dejarles la última parte, ¿no? De como sociedad hay que estar conscientes que el sismo no es el problema, no es el que daña en sí. La ignorancia, la falta de recursos en investigación y aplica para México, no sé si en el Ecuador, pero la corrupción sí pueden hacer gran daño, ¿no? Muchas gracias por toda su atención y espero que esta charla haya sido amena. Les dejo aquí mis datos, mi correo electrónico y la liga del WhatsApp. Quedo atento por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Eduardo. Primero, felicitarle por la presentación, muy didáctica y realmente un tema bastante necesario nuevamente. Bueno, hay saludos en el chat de algunos amigos, algunos contactos suyos, me imagino, y extiendo esos saludos. Hay una pregunta referente a cuál es el panorama de todo lo que hemos hablado el día de hoy en la práctica de ingeniería habitual. Bueno, en México, porque pues sería el contexto que yo podría usar para responder a la pregunta, es que el último sismo um, que dañó edificaciones, algunas de ellas no muy antiguas, pues se dañaron y algunas colapsaron, ¿no? Entonces, la aplicación de esto en una condición práctica es que siento yo no se ha entendido en sí cuál es el papel o el rol que juega el ingeniero para reducir el impacto de los temblores. Entonces, a veces no se le da prioridad a un concepto de los costos, ¿no? Por ejemplo, se piensa que optimizar una estructura es hacer la estructura que cueste menos en cuanto a su costo inicial, valga la redundancia, y desechar el costo esperado por daños futuros o fallas, desechar ese término, el segundo término de la ecuación que yo les puse de U igual a C0 más D, desechar la D, que es el costo esperado por daños o falla, puede ser un peligro, porque entonces no se estaría optimizando. Entonces, estos conceptos son muy útiles para cuando verdaderamente se quiere optimizar una estructura. Y a veces en la práctica, el cliente no entiende este concepto de optimizar, ¿no? El cliente piensa que es el costo más bajo que salga la estructura y con eso se diseña y se construye. No, es un cambio que tenemos que hacer en la práctica. Estoy hablando como México, no sé si esto mismo sea aplicable al Ecuador, yo considero que sí. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Yo creo que es aplicable a muchos de nuestros países, realmente que tenemos condiciones muy similares. Cambiar ese paradigma es fundamental. No hay más preguntas por parte de los asistentes. A ver, acá dicen, ya, bueno, hay algunos comentarios de excelente presentación, las reflexiones también. Y solamente una consulta respecto al tema de las normas. ¿Cómo se ha visto esto desde el punto de normativo? Bueno, la experiencia en México, de hecho hoy mismo tuvimos una rueda de prensa aquí en la universidad hablando del tema de las normas y cómo las normas son una herramienta muy útil que contribuyen a disminuir el nivel de riesgo sísmico en las zonas urbanas. Y esto pues se ha demostrado, ¿no? Con el ejemplo de Japón, con el ejemplo de Chile y con el ejemplo de Haití. Yo me voy en esa parte. ¿Por qué? Porque hubo muchos muertos en Haití para un temblor que no era realmente muy grande, comparándolo con el de Japón del 2011 o con el de Chile del 2010, pues las normas, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo se alimentan las normas? Esa es la otra pregunta. O sea, ¿quién redacta las normas? Y la gran responsabilidad que tienen los que redactan las normas es sin duda importante. Hasta el año del 80 tal vez el 88 en México, el líder
que tenía que ver con la redacción de las normas para diseño sismoresistente en México. De los líderes eran el doctor Rosenbluth, el doctor Esteva y muchos otros grandes ingenieros de la época. Eh, Desafortunadamente, el doctor Rosenbluth se nos adelantó en el 94, ¿no? De ahí la nueva versión de la norma de México, Ciudad de México estoy hablando, fue tal vez en la del 2000, la del 95 hubo una modificación, y luego vino la del 2004, ¿no? Estos nuevos criterios normativos cambiaron de manera drástica, ¿no? Se trató de incluir, por ejemplo, lo del diseño basado en desempeño, ¿no? Y actualmente la norma en Ciudad de México, porque es la que se hace referencia a la normativa mexicana, establece varios requisitos que, a decir verdad, dejan o distan de lo que el mismo doctor Rosenbluth planteaba, de que un reglamento de construcciones, una normativa de diseño sismoresistente debe ser de fácil aplicación y entendimiento. De lo contrario, los ingenieros se van a perder en ese mundo y mar de conceptos, y o la implementan mal o van a cometer errores al tratar de implementarla correctamente. Entonces, en mi opinión, el nuevo formato de la norma de Ciudad de México es, digamos, quiso abarcar bastante, pero siento yo que el ingeniero de la práctica se puede perder de manera fácil. Y eso, ese puede ser un riesgo más, ¿no? Eh, yo voy a que se deben de simplificar los procesos en las normas para que la gente de a pie, para que el ingeniero de la práctica pueda entender de manera correcta y sencilla qué es lo que tiene que hacer para lograr el objetivo de las normas, ¿no? Entonces, en mi opinión, para las normativas en México, pues esa es una. Y hay otro tema, no tenemos nosotros en México una norma nacional, ¿no? Hacemos referencia en muchas de las normas locales, digamos, de otros estados fuera de Ciudad de México, a la norma de Ciudad de México. Existen ayudas de diseño, como lo es el Manual de Comisión Federal de Electricidad para diseño por sismo, pero siento yo que ahí en México sí estamos, digamos, yo diría que no podríamos presumir. ¿Por qué no podemos presumir las normas? ¿Por qué? Porque se siguen dañando y colapsando estructuras que en teoría no tuvieron que haber sido, no tuvo que haber sido así, ¿no? Y a veces el problema no es solo de las normas, el problema es de, de que quien intentó interpretarlas no lo hizo de manera adecuada. Por eso la importancia de la capacitación es fundamental. Muy amable, doctor Eduardo, realmente excelentes las reflexiones. Hay más preguntas, pero bueno, no da el tiempo. Están allí los enlaces también de los contactos del profesor. Y vamos a pasar a los comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Bueno, simplemente felicitarle. Me uno a la mayor parte de comentarios que han hecho. Excelente ponencia y excelentes reflexiones que nos hace. Muchas gracias por su conferencia. Lamentablemente se animaron al final a hacer las preguntas. Bueno, pero quedará para una próxima oportunidad. No, no va a ser la primera vez que le tengamos aquí como conferencista al doctor Eduardo Hernández. Y vemos que tiene muchas cosas por enseñar. Yo solamente quiero compartir algo que él dijo respecto a las normas. Es de que a veces yo pienso, igual que el doctor, de que realmente hacemos normas muy modernas, pero no todo el mundo está en la capacidad de entender lo que dicen esas normas. Y otra cosa que a mí me preocupa muchísimo es de que mucha gente piensa que la solución a los problemas doy los datos al programa ETAPS o a SAP 2000. Entonces digo, Dios mío, esperemos que dé bien los datos. La cosa no es tan sencilla, no es tan sencilla de que un problema complicado únicamente es cuestión de dar a los datos a los programas. No, hay que seguir trabajando. Precisamente por eso son estas conferencias de todos los lunes para mostrar un montón de campos que hay en la ingeniería sísmica, porque hay que seguir estudiando, hay que seguir estudiando. Bueno, la última una consulta quisiera que me permitan. Yo vi dentro del auditorio a Sadot. Quiero saber si Sadot es mi gran amigo, Sadot Hernández, de México. ¿Es usted Sadot?
Tal vez pueda habilitar su micrófono el ingeniero Salvat. Ah, De hecho, sí, perdón. Doctor Ah, Aguiar, mucho gusto. Ya tenía años de no verlo. Por aquí ¡qué andamos. gusto! Qué gusto he tenido de escuchar. Yo dije, Salvador debe ser mi gran amigo que yo sabía ir hace años a su empresa. Ahí me daba usted una oficina, tanto como usted. Qué gusto. Usted es un brillante profesional, así es que anótese que usted nos va a dar una conferencia de todas sus experiencias. ¿Sí? Con gusto. Sí, sí, sí. De acuerdo. Vamos a conversar, Saúl. Un gusto. Aquí me ha dado una Y, gran y- alegría ver su nombre ahí. Y siga acompañándonos, por favor. Un gusto. Buenas igualmente, noches. doctor. Bueno, realmente este espacio es para eso. Siempre nos encontramos con más temas que hay que aprender. Uno queda impresionado con lo poco que sabe. Y es un gusto ver profesionales como como el profesor Eduardo que nos ayudan con una explicación tan brillante. Dicho eso, yo quiero entregar un certificado al profesor Eduardo Ismael Hernández por su valiosa participación en este espacio como ponente con el tema diseño óptimo e ingeniería para reducir el riesgo por sismo. Y bueno, de antemano la invitación a este espacio está abierta para usted, para sus alumnos de su grupo de investigación. Siempre son bienvenidos acá para ir aprendiendo un poco más. Estamos en la conferencia 256 todos los lunes a las 19 horas de Ecuador. Y bueno, el día de hoy nuevamente, mil disculpas por empezar unos minutos tarde, pero al final cumplimos con el objetivo que fue atender una conferencia brillante como todos los lunes. Tal vez alguna reflexión final, profesor Eduardo, de su parte. sí, de hecho, hacer mención de que dentro del público actualmente aquí en esta sesión 256 hay varios muy conocidos ingenieros acá de México, muchos arquitectos, muchos estudiantes que les ofrecimos la invitación y que están participando con varias preguntas de reflexión. De hecho, la reflexión final es esa, eh, hacer honor a lo que es este ciclo de conferencia, de que el conocimiento no se detiene y en ese tenor es pues mi agradecimiento a la invitación para estar con ustedes en esta sesión 256 y que bueno, seguir en la colaboración, compartiendo el conocimiento. Es un gusto estar aquí saludándolos desde la UPAEP, desde Puebla, aquí en México, y ojalá pues muy pronto nos podamos saludar nuevamente. Muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias. Y seguro esperemos que en Ecuador, en alguna parte de México, tengamos algún espacio presencial para poder estrechar esos vínculos y de manera presencial. Y bienvenidos todos los lunes a las 19 horas acá en este espacio. Tenemos conferencias siempre de colegas de México, Colombia, Ecuador, Chile, etcétera. Y hacemos este intercambio de conocimientos. Así que, profesor Eduardo, ha sido un gusto realmente tenerlo acá. Que tengan una muy buena noche. Pasen muy bien. Hasta un próximo lunes, hasta una próxima ocasión. Pasen bien. Buenas noches.